Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a entrar en la impartición de la palabra de Dios. Ya los niños se fueron. Hay mejores campos adelante. Puede tomar este momento para cambiarse de lugar. Pastor, es que donde estoy hay mucho joven y a veces me distrae. Hágase para adelante. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías. Hoy voy a hablar del poder sobrenatural de Dios. Isaías 57, versículo 15. Y vamos a leerlo todos juntos. ¿De qué voy a predicar hoy? Diga, el poder. Vamos, dígalo como si hubiera desayunado. Diga, el poder sobrenatural de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Porque así ha dicho, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Leemos otra vez. 1, 2, 3. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles tu palabra. Enséñanos a través de ella y no permitas que salgamos de aquí igual a como entramos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Sabe, llevo muchos años de ser cristiano, muchos, gracias a Dios. Le rendí mi vida al Señor desde mi juventud. Y he visto muchas conversaciones difíciles acerca de quién es Dios. Si a usted le preguntaran quién es Dios, hay gente que tiene muchos años en la iglesia y no sabe responder esa palabra. Y cuando viene un ateo y le pregunta, es que ¿quién es Dios? No sabe qué responderle, no sabe qué decirle. Dios es papá, Dios es aquí, Dios es allá, y a veces se queda corto con lo que habla. He visto conversaciones un poquito más filosas donde dicen, es que Dios es hombre. Por eso es que dicen que Dios es machista. Sin embargo, la Biblia deja claro quién es Dios. Dios es un ser espiritual. Amén. Anótelo. Dios es un ser espiritual, sobrenatural, es eterno, es inmutable y tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Y vive en la dimensión de la eternidad y de lo sobrenatural. Quiero que lea conmigo el pasaje bíblico. Y quiero que usted trate de profundizar. Trate de que su espíritu se alinee con Dios. Porque hay gente que quiere aprender y entender de Dios con sus sentidos naturales. Y Dios tiene que ser percibido con el espíritu. Tiene que aprender a que Dios se percibe y se siente con el espíritu. A veces te va a costar percibir, entender o aceptar a Dios con tus sentidos naturales, porque Dios tiene que ser revelado. Hay gente que cree en Dios y dice, yo creo en Dios, pero eso no son más que meras palabras. Y su creer en Dios es que una vez al año va a la iglesia, una vez al año ora por allá y dice, yo creo en Dios. Y se dice a sí mismo, estoy bien, pero no está bien, porque Dios no se le ha revelado. La Biblia dice que Dios tiene que ser revelado, que el Espíritu Santo va a convencer de pecado y de justicia y de juicio. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele quién es Dios. Y si vamos al pasaje,
Dios nos habla en este pasaje que Él es alto, es sublime y que habita en la eternidad. ¿Sabe qué es la eternidad? Es por siempre y para siempre. Dios no cambia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy, vamos, dígalo, y por los siglos de los siglos. Él es alto, Él es sublime. ¿Dónde habita? En la eternidad. A Él no le afecta el tiempo. A Él no le afecta el pasado, el presente o el futuro. Él vive en un eterno presente. Dios es sobrenatural. Él es sobrenatural. Él hizo que la tierra se inundara, ¿se acuerda? Génesis 6. ¿Se acuerda? Es que el calentamiento global, la basura, seguro no había calentamiento global, no había basura y se inundó, nada más abrió las fuentes de las aguas de los cielos, punto. Borró a toda la humanidad, excepto los que estaban en el arca. Él es sobrenatural. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces queremos entender a Dios naturalmente y tenemos que entender que Dios es sobrenatural. Levante la mano, diga conmigo, Dios es sobrenatural. Ahora, lo natural, haga así conmigo, lo natural, aquí está lo natural y aquí está lo sobrenatural. Está arriba de lo natural. A veces no vamos a entender cómo Dios puede hacer que la harina no escasee de la alacena, que usted saque arroz y arroz y arroz y arroz, que el aceite no disminuya de la vasija, porque Él es sobrenatural. Y tenemos que aprender y apelar a lo sobrenatural de Dios. Entonces es donde entendemos que Dios tiene que ser revelado. Hay gente que acepta a Dios o cree a Dios por mera tradición, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi tío, porque es la herencia familiar. Pero Dios no es así. Dios tiene que conocerse personalmente. Y sabes, tú puedes conocer a Dios personalmente, porque Dios habla, Dios oye, Dios vive. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir Dios me habla? ¿A cuántos de aquí Dios les ha hablado? A ver, levanten la mano los que ya el de la par dijo, este es loco, ¿cómo que Dios le habla? ¿A cuántos de aquí Dios les ha hablado? ¿Dios habla? Ay, atiéndamelo, ¿cómo que Dios le habla? ¿Sabe cuántas veces dice la Biblia que si oyeres atentamente mi voz? Y tengo que decirte, Dios me habla. ¿A cuántos de aquí Dios les habla? Pastor, a mí nunca me ha hablado. Tal vez te hablas, pero te haces el sordo. Y no hay peor sordo. ¿Sabe que hay gente que se hace el sordo? ¿Sí o no? ¿Los ha visto? Le dice a la mamá, lavar los platos. Que lave los platos, hija. Eso sí no lo escucha. Pero cuando usted habla algo que no tiene que oír, ahí sí escucha, tiene una fineza. Apocalipsis 3:20. Vea lo que dice. Este es un pasaje muy conocido y que habla que Dios habla y que usted escucha. He aquí yo soy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? En la puerta. Él no entra, Él toca la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y a la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero si alguien oye la voz y se hace el sordo, aleluya. ¿Sabe que hay gente que se hace el sordo? Y hoy compartí en la mañana que Dios me ha hablado. Toda mi vida he oído la voz de Dios. Hace unos años andaba descarriado. Tenía Tiffany tal vez 15 años. Y estaba sentado en un bar en Barrio México que se llamaba Castro's Bar, tomando una cerveza con boca de venado, olla de carne.
con 15 años. Y recuerdo estar tomándome una cerveza y oír la voz de Dios en la cantina. Sí, ahí. Y yo estaba pecando, estaba ahí en mi andar, jugando de grande. Imagínense qué cuadro: cerveza, cigarro en la mano, 15 años con la cédula de mi hermano en la billetera. Y Dios hablándome: hijo. Yo, Señor, pues usted viene a la cantina, hijo. Y me decía hijo. Yo, Señor, ¿cómo me hablas en la cantina? ¿Sabe? Cuando uno conoce a Dios, ya ni pecar tranquilo puede. Está uno en la cantina y Dios le habla en la cantina. Y yo sentía donde Dios me hablaba. Y yo, ¿qué le echaron a esta cerveza? Deme otra. Y me tomé otra y tampoco seguía hablándome. Hijo, levántate. Yo no te hice para que estés aquí. Tengo un llamado para ti. Te estoy llamando porque tú vas a predicar mi palabra. Y él sabía que yo podía tomarme las cervezas que quisiera y fumarme los cigarros que quisiera, y nada iba a llenar lo que hacía falta en mi corazón. Porque hay cosas en tu corazón que el único que las puede llenar es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien aquí ha oído la voz de Dios? ¿Alguien aquí Dios le ha hablado? Amén. Amén. No se haga el sordo. Dios te está hablando. No, yo vine de visita. Dios no quiere visitas, Dios quiere hijos. Él necesita que le escuches, que le prestes atención hoy. Porque, ¿sabe? Él está hablándote. Dios te está hablando, Dios te está llamando. Pero Dios tiene que ser revelado al corazón nuestro. Dios solo puede ser conocido por medio de una revelación. Mateo 16, vamos a ir a Mateo. Cristo andaba con sus discípulos. Mateo 16, 13. Y llegaron a la región de Filipos. Y sabe, a veces usted viene a la iglesia y siente la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden decir Dios está aquí? Si usted supiera que Dios está aquí, usted adora a Dios como un rey. Tu alabanza dice si usted cree que Dios está aquí o no. Porque hay gente que en medio de la alabanza no está alabando. Está la alabanza y están peleando, van peleando, van ganando. Jehová pelea por ti. No sé, está como en mil cosas. Si usted estuviera realmente adorando a Dios, consciente de que Dios está aquí, su alabanza fuera distinta. Y es que cuando Cristo caminaba en la tierra, Él quería demostrar el poder sobrenatural de Dios. Y le hace una pregunta a sus discípulos. Vea lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Qué les preguntó? A ver, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Él vino y les dijo: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Quién soy? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, versículo 14. Mateo 16, 13. Esté conmigo, papi. Versículo 14. Unos respondieron: Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿y para ustedes quién soy? Y esta pregunta es poderosa. Esta pregunta es sobrenatural, porque hay gente cuando veía a Cristo decía: ahí va Jesús, el de las puertas, el carpintero, ahí va el que hace puertas, el que hace mesas, el que hace sillones. Entonces Jesús les pregunta: ¿para ustedes quién soy? Y viene Pedro, versículo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres, a ver, dígalo fuerte, a ver, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo aprendiste en el colegio. Levante la mano. Hay cosas que usted no va a aprender, hay cosas que usted no va a accesar si no es en la iglesia. ¿Aló? Si no es en la comunión, si no es delante de Jesús. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Anote la palabra revelación. Diga conmigo: revelación. Usted necesita que el Espíritu Santo le revele. ¿Cuántos aquí fueron a la escuela? ¿Recuerda cuando le empezaron a enseñar matemáticas? Y usted estaba en primer grado y la profe dibujaba naranjas y manzanas para que usted aprendiera. Y usted aprendía primero las unidades. Luego la profe le dijo: bueno, ahora van a aprender a sumar decenas y centenas. Y usted entró en crisis. Pero la profe le dijo: las vamos a acomodar así: unidades, decenas y centenas. Y le enseñó un método donde usted empezaba a sumar las unidades primero. 1 más 3 son 4, más 6 son 10. Pongo 0, llevo 1. Y usted: wow, a usted se le reveló. Hay cosas que usted se las van a enseñar en la universidad, en la escuela, en la casa. Y usted va a usar sus sentidos para aprenderlas, pero otras solo las vas a recibir a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la relación entre Padre e Hijo. Amén. Levante la mano, diga: el Espíritu Santo, revélame. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra revelación? Anótelo. Revelación quiere decir apocaliptus, es una palabra griega y significa correr el velo. Significa remover, quitar la cobertura, sacar lo que estaba escondido. Hay cosas que la gente no va a aprender, no va a recibir, si no es a través de la revelación del Espíritu Santo. Revelación es tener conocimiento de Dios descubierto a nuestro espíritu. Es cuando yo empiezo a percibir espiritualmente, empiezo a ver y a oír por el Espíritu. Es saber de repente algo que yo no escuché, sino que el Espíritu Santo me enseñó. Sabe, hace unos años estuve apartado de Dios. Y recuerdo andar de noche allá por San José, muy de noche. Y más de una vez me pasó, tal vez a usted le ha pasado. Iba a pasar por una cuadra, 10, 11 de la noche, ahí por San José, por la zona roja. Tenía que pasar, yo vivía en Barrio México. Y oí la voz de Dios que me decía: no pase por ahí, de la vuelta. ¿A cuánto les ha pasado? ¿O solo a mí? ¿A cuánto les ha pasado? Es el Espíritu Santo diciéndote: hay algo ahí. Es donde el Espíritu Santo te va a empezar a hablar cosas que usted no entendía, que usted no sabía. Eso usted no lo puede percibir con sus ojos, con sus oídos, porque esto no se ve con los ojos ni con los oídos. Esto se percibe en el Espíritu. Recuerdo hace años que fui a una conferencia de un profeta internacional. Iba con mi esposa y ahí había más de 5,000 personas. Y yo estaba sentado allá bien atrás en una silla plástica. Y fue en esos días que uno hace una oración con tanta fe. Y yo hablaba con Dios. Y Dios decidió visitarme en medio de esa reunión. Y yo estaba sentado en una silla plástica al lado de mi esposa. Y yo abría mis ojos y veía a la gente normal. Pero cerré mis ojos y yo veía un remolino, un torbellino así de fuego enfrente mío. Y yo abría mis ojos y no veía nada, veía gente. Cerraba mis ojos y veía ese torbellino y sonaba.
así durísimo, yo oía. Abría mis ojos carnales, no veía nada, cerraba mis ojos y veía ese torbellino y yo escuchaba ese fum, fum, como fuego, y empecé a oír la voz de Dios donde me hablaba cosas personales. Lo raro es que con mis ojos naturales yo no veía nada, pero cuando cerraba mis ojos empezaba a ver esa gran visión que estaba teniendo personal, cercana, íntima con Dios. Mi esposa estaba a la par y yo nada más lloraba. Y me olvidé de todo el evento, del profeta que estaba hablando, y me centré en ese momento con Dios. Y puedo decirte que Dios me habló cosas y me enseñó cosas tan personales, tan íntimas. Lo raro es que cuando yo cerraba mis ojos, me conectaba con Dios. Escuchaba su voz y veía lo que estaba enfrente mío espiritualmente. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? A ver, ¿cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos de verdad saben que Dios está aquí? Dele un aplauso a Dios como si usted supiera que Él está aquí. Con la mayor reverencia que usted pueda. Con la mayor devoción que usted pueda. Dígalo, Dios está aquí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que simplemente ha venido casualmente a Dios. Pero cuando usted realmente conoció a Dios, Dios nunca se aparta de su vida. Dios siempre le envía mensajes a usted. Y usted no puede vivir otra vida distinta, porque usted cambia completamente al exponerse a la presencia de Dios. Pastor, yo no lo veo. Y antes los debates eran eso: muéstreme a Dios y yo creo en Él. Entonces un día un doctor, un entendido, dijo: muéstreme un dolor de cabeza. ¿Cuántos han tenido dolor de cabeza aquí? A ver, así, dolor de cabeza complicado. A ver, levanten la mano. A ver, muéstremelo. No se puede mostrar, simplemente le duele. Entonces no creo que tiene. Sí creo, vean cómo estoy que me muero. Entonces tenemos que aprender a creer en lo que no se ve. Voy a tratar de explicárselo más científico. ¿Cuántos tienen Wi-Fi? A ver, levanten la mano los que tienen. ¿Usted ve el Wi-Fi? ¿Pero creen en el Wi-Fi? ¿Cuántos creen en el Wi-Fi? Oh, ya no ahora. ¿Verdad que sí? Antes, cuando llegaba alguien a visitarlo uno, ¿dónde está el baño? Ahora, ¿cuál es la clave? ¿El amor se ve? ¿El amor se ve? ¿La fe se ve? Entonces es donde empezamos a entender que hay cosas que no vemos, pero son más fuertes que unas cosas materiales. Entonces es donde usted empieza a revelársele algunas cosas. Levante su mano, dígale: Señor, enséñame lo sobrenatural. Hay cosas que usted no va a entender si no es a través de la revelación. Uno, la naturaleza de Dios. Usted no puede percibir la naturaleza de Dios si no hay una revelación de Dios. Recuerdo que en el colegio tenía un maestro de religión que nos enseñaba. Ese señor fumaba hasta por las orejas. Y él, cuando enseñaba de Génesis o hablaba del Génesis, decía que era un libro poético, que nada de eso sucedió. Si usted no se le revela a Dios, usted no va a entender el origen de Dios, no va a entender el origen de la vida, no va a entender el origen del hombre, no va a entender la naturaleza del hombre. Yo no sé usted, yo provengo de Dios.
Yo provengo de Dios. ¿Sabe que hay gente más inteligente que usted y yo juntos? ¿Sabe? Su IQ no se puede medir y ellos piensan que vienen del mono. ¿Sabía? ¿Sabía? Ellos creen que su tía es chita, que su abuelita es una mona. Ellos creen que son evolucionados, ¿sabe? Y tienen que tener fe para decirlo, porque les falta un eslabón para poder decir que el hombre evolucionó. Y ellos prefieren sentirse más inteligentes, decir que ellos evolucionaron y que no los hizo un ser sobrenatural, que es todopoderoso, que creó el cielo, la tierra, que entregó a su hijo. Y no creen en Dios. ¿Sabe cuándo empiezan a creer? Cuando tienen el agua hasta el cuello. Porque tengo que decirle algo. Su vida no termina cuando está aquí en una caja de madera y lo entierran. Ese es el inicio de una nueva etapa. Porque esa palabra eternidad, dice la palabra de Dios, Él plantó la eternidad en el corazón de los hombres. Y usted eternamente va a estar con Dios. Bueno, eternamente voy a estar con Dios. O eternamente en el infierno. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Y sabe que a veces la iglesia ha dejado de creer en lo sobrenatural de Dios. Levante la mano, diga: yo necesito. Vamos, diga: yo necesito lo sobrenatural de Dios. Primera de Corintios 2:6. Vamos a avanzar un poquito en la palabra. Los veo medio asustados. Dice: sin embargo hablamos, léalo conmigo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Qué necesita usted para avanzar en Dios? Madurar espiritualmente. ¿Aló? Anótelo. Madurar espiritualmente. ¿Cuántos han conocido gente de 40 años que parece que tiene 15? ¿Aló? Súper inmaduros. Parece un chiquito de 6 años. Es súper inmaduro. Usted no puede razonar con él, con ella. No se le puede explicar las cosas, no las entiende. Y ya es hora de que madure. ¿Ha visto un chiquito en el kinder? Mamá, no quiero ir al kinder porque aquella me sacó la lengua. Véala, véala, me está viendo feo. Véala, véala, mamá. Y a la niña me está viendo. ¿Usted va a creer que hay gente así en la iglesia? Pastor, no voy a ir a la iglesia, fulana me vio fea. Y yo, ¿de verdad? ¿De verdad? Y el otro líder suyo, aquel, el que predicó aquel día, sí, tampoco me saludó. Yo no sé cómo hace para estar en el altar. Le voy a hablar de lo sobrenatural de Dios si todavía no ha madurado. ¿Aló? ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Y lo han visto feo en su trabajo? Y cuando usted es grande y lo ven feo en su trabajo, aceite, me resbala. ¿Sí o no? Pero si viene a la iglesia, se ofende. ¿A cuánto les han hablado mal en el trabajo? Levante la mano. Pero si alguien te habla mal así pequeño en la iglesia, se va de la iglesia y pone un comentario horrible en Facebook. ¡Qué inmadurez! ¡Qué inmadurez! ¿A cuánto le han hablado mal en un mall? Un guardia de seguridad. En el banco. Pero usted maduramente, usted no pasa nada. Pero si ese evento te pasa en la iglesia,
la inmadurez aflora, la inmadurez se sale por todo lado. Entonces, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? Los que han alcanzado sabiduría, madurez. Y no sabiduría de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos la sabiduría de Dios, que está en, que es un, diga conmigo, misterio. A ver, anote que es un misterio. Algo que está oculto, algo que no es fácil de entender, algo que tienen que explicármelo, es algo que tengo que aprender, algo que hay que destaparse. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay gente que ha venido, ha aceptado a Cristo, pero se quedó en un lugar santo y nunca ha entrado al lugar santísimo. Nunca ha dicho, mira, quiero profundizar, quiero madurez, quiero aprender, quiero entender eso, que para Dios todo es posible. Y usted empieza a creer en lo que nadie cree. Usted dice, yo tengo un Dios que todo lo puede, yo tengo un Dios que pelea por mí, yo tengo un Dios que todo lo hace y no hay nada imposible para Él. Y empiezas a caminar en lo sobrenatural de Dios. La sabiduría de Dios, que es misterio, es sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:9. Vamos corriendo. Déjenme avanzar. ¿Cuántos están aprendiendo? Los veo medio asustados. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale que está al lado, ¿estás viendo? Y no ves. ¿Estás oyendo? Y no oyes. ¿Sabe? Cristo empezó a predicar en parábolas. Cualquier predicador, o si usted un día aprende homilética, que es el arte de predicar, le van a decir, mira, las parábolas son para ilustrar el mensaje, para que la gente pueda aprender mejor. Es como cuando usted saca las manzanitas en matemáticas. Pero cuando Cristo le preguntan, ¿por qué enseñan en parábolas? ¿Sabe qué? Cristo dijo, para que viendo no vean, para que escuchando no escuchen. Para ellos va a ser en misterio. A ellos les voy a hablar en parábolas. Pero a ustedes, a nosotros, les voy a hablar claramente. Entonces vea lo que dice. Antes bien, como está escrito, ¿qué está escrito? Cosas que ojo no vio. Ve que esto no lo puedes percibir con tus ojos. Usted pasó, vio con sus ojos y usted dijo, no hay nada, porque tu ojo no lo percibe, pero tu espíritu, aleluya, tu espíritu lo va a percibir. Hay cosas que usted no las va a ver con tus ojos. El ojo no lo vio. Ve, el ojo no la vio. El ojo no vio. El oído no escuchó, no oyó, ni han subido al corazón de los hombres. Es la que Dios ha preparado para los que le aman. Usted tiene que entender que Dios es sobrenatural y que para Él no hay nada imposible, que usted puede traer su asunto delante de Dios y Dios puede hacer un milagro en esta mañana. Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Hay cosas que usted y yo no las vamos a arreglar, pero Dios las puede arreglar. ¿Qué hay que hacer? Creer, tener fe. Un día había un rey que le hizo guerra al rey de Israel. Y ese rey quería atrapar al rey de Israel y hacía trampas para atraparlo. Entonces este rey malo hacía trampas y le llegaba al rey de Israel. Cuando llegaba, el rey de Israel ya se había ido. Por más trampas que él le pusiera, no lo podía agarrar. Entonces este rey dijo, yo creo que yo tengo a alguien que le está pasando información al rey de Israel. Y uno de sus consejeros le dijo, no, rey mío, es que con el rey de Israel hay un profeta.
y que lo que usted dice en lo más íntimo de su corazón, el profeta lo oye, porque Dios se lo revela a él. Entonces, antes de que lleguemos, ya el rey ha sido avisado por el profeta. Diga conmigo, wow, eso está en la Biblia. Entonces el rey malo dijo, ya sé, aquí es echándome al profeta. Y adivine qué, le cayó al profeta, rodeó al profeta. El profeta está en la mañana haciendo el desayuno. Le dice el criado, vaya a comprar el pan. Y cuando él sale dice, no puedo, nos están rodeando, hay un ejército alrededor de nosotros, nos van a matar. ¿Sabe qué hace el profeta? Le pone las manos y le dice, Dios, ábrele los ojos para que él pueda ver el mundo espiritual. En el momento en que el profeta ora por él, a él se le abren los ojos espirituales y empieza a ver ángeles de Dios y carros de fuego que están rodeando al profeta. Y dice, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Quiero decirte en esta mañana, hay ángeles de Dios que te cuidan. Lo sobrenatural de Dios viene sobre ti. Y recuerdo que más de una vez he ido a orar a alguna casa y me dicen, pastor, yo llego así, la gente es compuesta. ¿Qué pasó, hijo? Es que aquí yo siento una opresión, véanme la piel de gallina. ¿Y qué pasa? Yo siento sombra, siento opresión, siento espíritus malos aquí, pastor. Y de verdad yo llego y se siente feo. Y empieza a orar. Y un pronto a otro se siente bien ya. Wow. Entonces yo traigo a esa persona a la iglesia y digo, ahora que llegue a la iglesia, esta persona que percibe lo espiritual va a percibir los ángeles, a Dios y todo. Y viene aquí, se duerme, no siente nada. Entonces, ¿cómo es posible que perciba y sienta lo negativo, lo malo, lo oscuro y no sienta lo espiritual? Veo demonios, ajá, ¿y por qué no ve ángeles? ¿Quién vive? ¿Sabe? Cuando usted conoce a Dios, Dios le cambia su carácter. ¿Sabe por qué hay gente que no permanece en Dios? Porque Él nunca cambió su carácter. ¿Quiere cambiar? ¿Quiere perseverar en este camino? Cambie su carácter. Los sentidos no pueden percibir algunas cosas que Dios tiene para ti. Tienes que aprender a conectar tu espíritu con Dios. Y Dios tiene que ser buscado. ¿Quiere estar cerquita de Dios? Quebrántese. ¿Se acuerda del primer versículo que toqué? Él anda con los quebrantados de espíritu. Pero es que hay gente que cuando viene a Dios viene así como que vengo a darle un chance a Dios. Si Dios no me habla hoy, me voy, estoy ocupado. ¿De verdad? Apóstol, uno años de años orando, buscando a Dios para encontrarlo. Y hay gente que Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11. Vamos a leer un poquito más. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló. Aleluya, levante la mano, digan, nos la reveló. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dígalo. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, deténgase ahí, nota que espíritu es con E mayúscula. ¿Sabe cuál espíritu es? El Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén.
Por eso usted tiene que procurar y anhelar los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Diga, el Espíritu nos la reveló a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Levante la mano, diga, el Espíritu Santo, revélame, enséñame lo que no veo. Segunda de Corintios 4:18. Lo sobrenatural está encima de lo natural. Lo natural tiene que ver con ley, con tiempo, con espacio, con materia. Véame, si usted me ve aquí y me ve que yo hago 10 pasos para llegar aquí, usted dice, es normal. Pero si en un parpadear usted me ve aquí y usted parpadea y un pronto a otro yo estoy aquí, usted dice, ¿qué pasó? El pastor voló, ¿qué pasó? Es que está caminando en la dimensión sobrenatural de Dios. De un pronto a otro usted entra aquí y al año Dios te va a hacer prosperar, Dios te va a hacer bendecir, Dios te va a entrar en la dimensión sobrenatural de Él. Amén. Y la gente va a decir, ¿cómo estás tan bien en un año? ¿Cómo en un año hiciste todo esto? Es que entré en lo sobrenatural de Dios. Y la iglesia a veces no accesa a esta parte. Amén. Amén. ¿Cuántos ven unos aires ahí? ¿Sabe qué nos dice las circunstancias? No podemos tener aires. Es más, 2 airecitos de aquel lado ocupamos. A ver, los de aquel lado me apoyan, a ver. Un airecito aquí, otro aquí, uno aquí. A ver, ¿cuánto lo ven ahí? Levanten la mano los que lo ven ahí. ¿Usted los ve? ¿De verdad los ve? ¿Le subo o le bajo? Entonces yo le decía a la gente, ven una pantalla. Hay gente, no sé qué es una pantalla, pero ¿ven la pantalla? ¿Ya la ven? Antes no la veíamos. Naturalmente no. ¿Cuántos ven su carro? Levanten la mano los que ven su carro. Un contrato nuevo, santo Dios. Vamos, le estoy hablando, le estoy activando en lo sobrenatural de Dios. Vamos. ¿Ves la paz con tus hijos? ¿Ves la salud de tu mamá? Vamos, empieza a ver lo que no se ve. ¿Cuántos oran aquí? Levanten la mano. Todos oramos, pastor. ¿Qué pasa cuando oramos? Vea cuando alguien va a orar. Lo primero que hace es cierra los ojos. ¿Por qué cierra los ojos? ¿Por qué cerramos los ojos? ¿Sabe que podemos orar con los ojos abiertos? Pero usted se distrae. Usted está, Señor, bendice. A ver, ya usted no. ¿Sabe por qué cerramos los ojos? Para concentrarnos. ¿Sabe por qué cerramos los ojos? Porque a veces cuando abrimos los ojos vemos todo lo que hay que pagar, vemos las facturas. Entonces mejor cierro los ojos y camino. A veces lo que hay que pagar es así. Dirían los contadores, los pasivos, ahí toda la familia, ¿eh? Y los activos, así. ¿Cómo hacemos para pagar eso? Usted cierra los ojos y a pura fe. Y empieza a caminar donde otros no caminan. Y empieza a creer lo que otros no creen. Amén. Camila, ayúdeme ya con el teclado. Vamos a. Ok. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros, ¿qué dice? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, mas las que no se ven son eternas. Le dije que cuando usted cierra los ojos es mejor. Voy a enseñarle. ¿Sabe que el ser humano no piensa en palabras? ¿Cómo, pastor? Pensamos en imágenes. ¿Sabía? Voy a decirle una palabra.
Piensa en su abuelita. Usted no pensó en la palabra abuelita, ¿verdad? ¿En quién pensó? En la imagen de su abuelita. Piensa en su carro. Pastor, no tengo. Piensa en su carro. Piensa en su trabajo. Pastor, no tengo. Piensa en su trabajo. Y usted empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Usted empieza a abrir puertas que están cerradas. Usted empieza a creer en lo que no se puede creer con los ojos abiertos. ¿Sabe que Dios detuvo el sol? ¿Cuántos saben que Dios detuvo el sol? Esto está en Josué capítulo 10 versículo 12. ¿Sabe que Dios dividió los idiomas en la torre de Babel? Génesis 11. ¿Sabe que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Cayó fuego del cielo. Génesis 19. ¿Sabe que Dios hizo caer maná del cielo 40 años todos los días? Éxodo 16 del 1 al 24. ¿Sabe que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos? Tenía 4 días de muerto y Jesús lo levantó. ¿Sabe que Jesús proveyó de dinero? Le dijo a Pedro: vaya, pesque. El primer pez trae una moneda. Mateo 14, vamos a ir ahí por favor para terminar. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Y despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida les dijo: tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti en las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, caminaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. ¿Sabe que este es uno de los milagros más controversiales de Jesús? Porque este milagro no lo hizo para hacerle bien a una viejita, para hacerle bien a un ciego, para hacerle bien a un pobre. No, simplemente les dijo: vayan. Y cuando estén en el mar, y ellos empiezan y se van al mar, y sabe, no hay peor cosa que usted se monte en la barca y que Cristo no esté en la barca. Ellos se montaron en la barca y Cristo no estaba ahí, pero aunque Él no estuviera, Él estaba a cargo de ellos. Él les dijo: yo voy a ir a ustedes. Y cuando estaban en la barca, estaba el mar, estaban las olas, estaba todo aquello. Y Él nada más se aparece en medio de los rayos, caminando en el mar, ¿sabe? Y cuando ellos lo ven, dicen: un fantasma. ¿Por qué hizo ese milagro? ¿Qué tiene que ver ese milagro? ¿Sabe? Él les quería demostrar que Él es todopoderoso, que Él puede caminar sobre las olas, sobre la tempestad, sobre los problemas. A Él nada lo detiene. Él quería demostrarles quién era Él. Dígale: Jesús, revélame. Dios quería demostrar lo sobrenatural de Él a través de Jesús. ¿Sabe? Tienes que cruzar la línea. Tienes que hacerlo de Pedro. Si eres tú, quiero caminar contigo. Salir de la barca, seguir a Cristo en medio del mar, en medio de la tormenta. Tienes que aprender a salir del bote. Tienes que aprender a caminar sobre las aguas. Tienes que aprender a provocar los milagros de Dios.
a no conformarte con lo que tienes. Este milagro, te puedo decir para qué lo hizo: para demostrar su poder. Porque a pesar de que ellos vieron tantos milagros, todavía les costaba entender que Dios es todopoderoso. Levante la mano, diga: todopoderoso. Dios puede sanarte en esta mañana. Busque rápido un papel, busque rápido un papel. Quiero que anote un milagro, un milagro. Anote un milagro, vamos. Busque rápido un papel. Dígale: Dios, abre mis ojos otra vez, yo quiero verte. Abre mis ojos, quiero verte. Quiero ver la belleza de Dios, quiero verte otra vez. Vamos, dígale: Dios, yo quiero verte. Anote un milagro, vamos, tenga fe. Anote, busque algo donde anotar. Un milagro, anote el día, la fecha. Vamos, anótelo, este momento, vamos. Algo sobrenatural, algo que solo Dios pueda resolver, algo que usted necesite hoy. Y usted va a empezar a provocar los milagros a favor suyo, a favor de su casa, a favor de su familia. ¿Sabe? La Biblia dice: el que pide, recibe. El que llama, se le abre la puerta. Hay gente que no recibe porque no escribe nada, no pide nada, no viene delante de Dios. Aprenda. Diga al Espíritu Santo: abre mis ojos otra vez. ¿Alguien puede levantar su mano? Diga al Espíritu Santo: abre mis ojos otra vez. Abre mis ojos otra vez. Quiero conocerte, quiero ver la grandeza de Dios. Quiero ver lo que no he visto. Quiero ver lo que no he visto, lo que no he oído. Quiero verlo. Quiero ver, Señor. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Quiero ver otra vez. Vamos.